Los días en la región de origen transcurrían con una rapidez vertiginosa, como si el tiempo mismo tuviera prisa por alcanzar un destino inevitable. Bajo un cielo que alternaba entre un azul profundo y el gris plomizo de las tormentas inminentes, la atmósfera se cargaba de una pesadez casi tangible. No era solo el clima, era el peso de la historia lo que oprimía el pecho de quienes seguían al maestro. En aquel rincón del mundo, el silencio de la figura central de sus vidas, aquel hombre cuya presencia parecía alterar la realidad misma, se volvía cada vez más enigmático. Mientras el mundo a su alrededor se convulsionaba, el maestro permanecía en un mutismo extraño, una calma que en lugar de tranquilizar, sembraba la inquietud entre sus seguidores más cercanos. Las noticias que llegaban desde los confines del territorio hablaban de persecuciones brutales, de las legiones extranjeras oprimiendo a los hermanos que buscaban la libertad a través de las armas. Los rumores de guerra y represalia flotaban en el aire como ceniza después de un incendio, y el sentimiento de presagio funesto se filtraba en cada conversación, en cada mirada compartida en la penumbra de las hogueras. Era un tiempo de sombras alargadas, donde la esperanza empezaba a mezclarse con el miedo, y donde la figura del hombre que todos amaban se alzaba como el único faro en medio de una niebla que amenazaba con devorarlo todo. En ese entorno de tensión creciente, los seguidores del maestro, hombres de carne y hueso con sus propias angustias y lealtades, observaban cómo sus compañeros de infancia, amigos y familiares eran arrastrados por la marea de la opresión. La ignorancia y la crueldad de los opresores parecían no tener límites, trazando líneas de dolor en la historia de la convivencia humana. Una historia que se repetía una y otra vez ante la incapacidad de los seres para alcanzar la verdadera fraternidad. La revuelta no era solo una idea política. Era un dolor punzante en el alma de un pueblo que veía cómo sus hijos eran torturados y ejecutados bajo leyes ajenas. En medio de este desolador panorama, las miradas se volvían desesperadamente hacia el maestro. Muchos esperaban un milagro, no uno de sanación o de consuelo, sino un acto de poder superlativo que barriera a los opresores de la faz de la tierra. Había una expectativa febril de que aquel que había demostrado mando sobre los elementos de la naturaleza finalmente tomara las armas o invocara un poder destructivo para liberar a los suyos. El contraste entre la violencia del mundo y la quietud del maestro creaba una fricción emocional que desgastaba el espíritu de los apóstoles, quienes, a pesar de todo lo visto, aún no lograban descifrar la verdadera naturaleza del reino que se les había prometido. La atmósfera estaba cargada, el aire era difícil de respirar y el escenario estaba listo para un giro que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en aquel rincón de la tierra, es necesario situarse en el vasto paisaje geográfico y temático que servía de telón de fondo a esta historia. No era solo una provincia olvidada bajo el yugo de un imperio, era el epicentro de un choque de realidades. Por un lado, la política terrenal basada en la fuerza bruta, la dominación y la resistencia armada. Por otro, lo que el maestro denominaba una política cósmica, regida por leyes que trascendían las fronteras de lo visible y lo inmediato. Mientras los hombres se perdían en estrategias de combate y ansias de venganza, una autoridad celeste se movía entre ellos, vestida con la sencillez de un caminante, pero portando una herencia que no pertenecía a este mundo. El mundo y el contexto de aquel entonces estaban marcados por una desconexión profunda entre lo que los seres humanos percibían como realidad y lo que el universo estaba operando a través de la figura del maestro. La geografía de la región, con sus caminos polvorientos y sus aldeas humildes, se convertía en el escenario de una obra cósmica donde cada gesto y cada silencio
tenían repercusiones en dimensiones que la mente humana apenas podía vislumbrar. Era un tiempo de transición, un umbral donde lo viejo se resistía a morir y lo nuevo aún no terminaba de nacer, dejando a los testigos de aquellos eventos en un estado de perplejidad constante. El maestro hablaba de muchas moradas en la casa de un Padre universal, un concepto que para los habitantes de la época resultaba tan vasto que casi carecía de sentido práctico. Sin embargo, su propia presencia era la prueba viviente de esa inmensidad. Aquellos que los seguían, como el espíritu que hoy recuerda aquellos días bajo la identidad de quien fue el apóstol Tiago, se encontraban atrapados entre su lealtad al hombre y su incapacidad para entender al ser cósmico. Veían su poder expresarse con una espontaneidad absoluta, sin esfuerzo, sin la necesidad de ejércitos o pompas reales. Esa sencillez marcaba un contraste hiriente con la arrogancia de los poderosos de la tierra. El contexto no era solo el de una ocupación militar, sino el de una limitación perceptiva. Los seres humanos, confinados en sus cuerpos transitorios y sus prejuicios ancestrales, intentaban medir lo infinito con la regla de lo cotidiano. Pero el misterio se profundizaba al saber que el maestro no estaba solo. Noticias extrañas empezaban a circular entre los más íntimos sobre asesores invisibles, seres que obedecían su voluntad y que parecían orquestar un plan mucho más grande que la liberación de un pueblo oprimido. La gran pregunta que latía en el corazón de esa atmósfera cargada era: ¿qué tipo de poder es este que prefiere la humildad al trono y el sacrificio a la victoria militar? Esta tensión central, este choque entre la visión limitada del hombre y la perspectiva ilimitada del cosmos, sería el motor que impulsaría la historia hacia su punto de quiebre. Dentro de este marco de incertidumbre, las personalidades que rodeaban al maestro comenzaban a mostrar las grietas de su propia humanidad. Entre ellos destacaba el espíritu de quien fue Tiago, quien siglos después, desde una esfera de existencia superior, contempla su pasado con la claridad que solo da la eternidad. En aquel entonces, Tiago era un hombre movido por el amor y la admiración, pero también por la confusión. No estaba solo en su desconcierto. Figuras como su hermano Juan y el impetuoso Pedro formaban el círculo íntimo que intentaba decodificar cada palabra del rabí. Juan, con su sensibilidad a flor de piel, parecía captar matices que a los demás se les escapaban, vislumbres de una realidad espiritual que desafiaba la lógica del momento. La relación entre estos hombres y el maestro era el ancla emocional de la narrativa, una mezcla de devoción absoluta y una resistencia inconsciente a aceptar que el camino de su líder no conducía a un palacio terrenal, sino a un destino mucho más oscuro y a la vez glorioso. La tensión interna de estos personajes era el reflejo de la lucha de la humanidad misma por despertar a sus potencias dormidas. Una tarea que, como bien señalaba la perspectiva cósmica de Tiago, resulta casi imposible cuando se está sumergido en las vibraciones densas de la vida material. El conflicto central no radicaba solo en la amenaza externa de las legiones romanas, sino en la lucha interna por comprender la verdadera misión del maestro. Él afirmaba que su espíritu no pertenecía a este mundo, una declaración que elevaba el discurso por encima del entendimiento común de la época. Para sus seguidores, el Mesías debía ser un guerrero, un libertador que restaurara la gloria perdida. Ver a un hombre capaz de caminar sobre las aguas o resucitar a los muertos comportarse con tal sencillez y respeto hacia las opiniones ajenas era, para ellos, una paradoja insoportable. ¿Cómo podía alguien tan superior ser a la vez el más humilde? Esta pregunta carcomía los cimientos de su fe y sus ambiciones. A medida que los días pasaban, una nueva capa de misterio se añadía a la situación. El rumor de que el maestro recibía consejos de entidades celestiales. Juan, en sus vislumbres, empezaba a percibir presencias que los demás apenas intuían.
Esta revelación de que existía una estructura de apoyo invisible, una jerarquía cósmica asistiendo al maestro, comenzaba a mover la historia desde el plano de lo social y político hacia lo metafísico. Un pequeño desarrollo, una chispa de información compartida en voz baja, indicaba que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo que obligaría a estos hombres a enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino a la inmensidad de lo desconocido. La narrativa cobró un nuevo impulso cuando los rumores se transformaron en una dirección concreta. A pesar del peligro que representaba y de la hostilidad que el maestro sabía que encontraría, tomó la decisión de dirigirse hacia Nazaret. Para sus seguidores, este movimiento era desconcertante. Sabían que en la ciudad donde había crecido su familia y donde él mismo había pasado parte de su vida, su figura no siempre era bien recibida. Sin embargo, la razón detrás de este viaje era profunda y sombría. La noticia de la ejecución de Juan el Bautista a manos del poder tiránico de Herodes había llegado a sus oídos. El maestro deseaba solidarizarse con los suyos, pero había algo más en su determinación. Era un movimiento estratégico en un tablero que sus discípulos no podían ver. La tristeza se apoderó del grupo y la atmósfera se volvió aún más pesada con el eco de la muerte del precursor. El sentimiento de que el tiempo se agotaba empezó a cristalizar en la mente de todos, y la urgencia del maestro por avanzar hacia ciertos puntos geográficos sugería que cada paso estaba calculado para cumplir un diseño superior. En Nazaret, la tensión se trasladó al ámbito de lo íntimo. Las despedidas que el maestro realizaba con sus familiares tenían un tono que solo los ojos más atentos, como los de Juan, podían interpretar correctamente. No eran simples adioses de quien parte para un viaje corto, eran despedidas cargadas de una finalidad eterna. Mientras los familiares sonreían al abrazarlo, sin sospechar que aquella sería la última vez que verían su expresión terrena, el maestro cargaba con el peso de saber lo que vendría. Juan, alarmado por el brillo indefinible y doloroso en la mirada de su líder, intentó alertar a Tiago. Había una fricción creciente entre la realidad superficial de los encuentros familiares y la profundidad del sacrificio que se gestaba. El maestro lloraba discretamente al abrazar a su hermana más pequeña, un llanto que no era de alegría ni de nostalgia común, sino el de alguien que ve el rastro de devastación que la verdad suele dejar a su paso. Este contraste entre el afecto humano y la severidad de la misión cósmica elevó las apuestas emocionales. La revelación de Juan a su hermano Tiago de que el maestro se estaba despidiendo fue el momento que propulsó la historia hacia una fase de mayor gravedad. Ya no se trataba solo de milagros y enseñanzas. Se trataba de un final inminente que el propio protagonista estaba orquestando con una mezcla de amor infinito y una resolución inquebrantable. El desarrollo de los acontecimientos en Nazaret permitió que la narrativa profundizara en la textura emocional del grupo. Al ser abordado por Juan, quien no pudo contener su inquietud, el maestro reveló una parte del peso que oprimía su alma. Sus palabras no buscaban consuelo, sino la preparación de aquellos que quedarían atrás. Explicó que su presencia en este mundo, por amor y respeto a quienes tanto quería, lo obligaba a someterse a las condiciones de la realidad terrenal, incluso cuando esa realidad exigía un tributo amargo. La herencia que dejaría a sus seres queridos sería una de dolor y persecución, una consecuencia inevitable de la tormenta que su sola existencia había desatado. En esta fase, la historia exploró la idea de que la verdad, cuando choca con la ignorancia y el egoísmo del mundo, provoca devastaciones necesarias para el crecimiento futuro. El maestro hablaba de sembrar para el futuro, reconociendo que en aquel momento no habría cosecha posible, sino solo el duro trabajo de poner la semilla del amor en corazones que aún no sabían cómo cultivarla.
Este tramo del relato se enriqueció con símbolos de una trascendencia que iba más allá de lo visible. El maestro se describía a sí mismo como un puente entre dos mundos, un rey en las moradas cósmicas y un hombre común entre los hombres. Esta dualidad era la fuente de su mayor sufrimiento y de su mayor poder. Afirmaba haber vencido a los monstruos de este mundo al no sucumbir a sus valores, manteniendo su integridad cósmica a pesar de las presiones de la vida material. Sus reflexiones eran un llamado a la libertad espiritual, una invitación a sus seguidores a mirar más allá de las imposiciones tenebrosas que imperaban en los abismos de las almas humanas. El tono de la narración se volvió más filosófico y reflexivo, tejiendo una conexión emocional entre el sacrificio del líder y la responsabilidad de los seguidores. Un pequeño cambio en el tono del maestro, una mezcla de firmeza y una tristeza casi divina, marcó un momento de realización para los discípulos. El camino no evitaba el sufrimiento, sino que lo atravesaba. La reunión con su grupo íntimo antes de partir de Nazaret fue el acto de un sembrador que prepara la tierra con sus propias lágrimas, sabiendo que el fruto solo aparecería mucho después de que él se hubiera marchado. La complicación surgió cuando el maestro, por primera vez, señaló con total claridad hacia un destino que todos temían: Jerusalén. Hasta ese momento, las advertencias habían sido veladas o interpretadas como metáforas, pero la mención directa de la ciudad donde el poder religioso y político se concentraba cambió todo el panorama. Las apuestas subieron dramáticamente. El maestro les advirtió que allí les esperaba la devastación, no solo para él, sino para todos aquellos cuyas vidas ya estaban inevitablemente marcadas por su vínculo con él. Este anuncio introdujo una nueva capa de conflicto. Ya no era solo una cuestión de fe, sino de supervivencia. Los discípulos se enfrentaban a la contradicción de seguir a un hombre que podía controlar la vida y la muerte, pero que afirmaba que debía dejarse victimar por la ignorancia de los hombres. ¿Por qué no usaría su poder para evitar tal destino? La respuesta del maestro desafiaba toda lógica humana. No retiraría la libertad de actuar ni siquiera a aquellos que le causarían sufrimiento, porque amaba tanto a sus verdugos como a sus amigos. Esta postura puso a prueba los cimientos de la comprensión de sus seguidores. La tensión entre lo que ellos esperaban de un Mesías y lo que el maestro estaba dispuesto a entregar se volvió insoportable. Sin embargo, lo que complicaba aún más las cosas era la desconcertante mezcla de presagios oscuros y milagros luminosos. Justo después de hablar de su inminente muerte y de la oscuridad en Jerusalén, el maestro realizó actos que desafiaban toda comprensión humana. En el transcurso de un solo día, provocó la multiplicación de los panes para alimentar a una multitud, y más tarde caminó sobre las aguas en medio de la noche para encontrarse con sus discípulos en su barca. Estas demostraciones de poder absoluto crearon un efecto de embotamiento en la mente de los apóstoles. ¿Cómo podían creer en la muerte de alguien que caminaba sobre el mar? La genialidad del maestro, o quizás su mayor reto pedagógico, era presentar estas realidades opuestas simultáneamente. El resultado fue una especie de negación colectiva. El asombro por los milagros apagó la alarma de las profecías. La tensión no se resolvió, sino que quedó latente, sumergida bajo la superficie de la admiración febril, propulsando al grupo hacia el desenlace final con una falsa sensación de invulnerabilidad que pronto se vería quebrada. A medida que el grupo se acercaba a las aldeas de Cesarea de Filipo, la intensidad de la narrativa comenzó a escalar. El ritmo de la marcha se volvió más apresurado, impulsado por una urgencia que el maestro parecía sentir en lo más profundo de su ser. Ya no se trataba de evitar a las multitudes por simple conveniencia,
sino de buscar el lugar y el momento adecuados para una revelación que cambiaría la trayectoria de todo lo establecido. La presión montaba sobre los discípulos, quienes seguían sus pasos sin comprender del todo la magnitud de lo que se gestaba. El peso de lo que estaba a punto de suceder empezaba a cristalizarse en los pequeños detalles. El silencio más prolongado del maestro, las miradas cómplices que Juan intercambiaba con él y la atmósfera de expectativa que rodeaba al círculo íntimo. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática antes de una gran tormenta. Una sensación de inevitabilidad que ninguno podía ignorar por más tiempo. En medio de este camino, el maestro hizo una solicitud inusual. Pidió a Pedro, a Tiago y a Juan que lo siguieran aparte sin llamar la atención de los demás. Esta distinción, aunque común en otras ocasiones, llevaba esta vez un peso diferente. Los llamados sabían que algo trascendental estaba por ocurrir. Lo que ellos no sabían, pero que el maestro sentía con total nitidez, era que sus asesores celestiales habían solicitado un encuentro especial. No sería una instrucción más. Sería un diálogo de igual a igual, una cumbre entre jerarquías que trascendía los límites de la comprensión humana. La intensidad emocional se centraba ahora en estos tres hombres, elegidos para ser los testigos terrenales de un evento cósmico. El sentimiento de que el mundo visible estaba a punto de rasgarse para mostrar lo que había detrás era abrumador. La marcha hacia el monte, bajo la luz que empezaba a declinar, se sentía como el ascenso hacia el centro mismo del universo. Cada paso era una afirmación de que el misterio milenario estaba a punto de ser revelado, y la presión sobre sus hombros era la de toda la humanidad esperando un signo, una palabra, una confirmación de que la vida era mucho más de lo que sus ojos cansados podían ver. El punto culminante de este encuentro solicitado ocurrió en la soledad de la montaña, lejos de las multitudes y de las distracciones del mundo material. Allí, en un espacio que parecía existir fuera del tiempo ordinario, la realidad terrenal se entrelazó con la gloria cósmica de una manera que las palabras apenas pueden describir. Ante los ojos asombrados de Pedro, Tiago y Juan, el maestro experimentó una transformación que borró cualquier rastro de su apariencia humana transitoria. Su figura se envolvió en una luz que no provenía de ninguna fuente externa, una luminosidad que emanaba de su propia esencia, revelando su verdadera estatura como autoridad celeste. Fue en ese momento cuando el enigma de su personalidad alcanzó su máxima expresión. Ya no era solo el rabí de Nazaret, sino el rey de las muchas moradas, el ciudadano cósmico conversando con sus iguales. Aparecieron ante él entidades que representaban la ley y la profecía, seres que habían dejado su huella en la historia de la región y que ahora se manifestaban para deliberar sobre los pasos finales de la misión en la tierra. El clímax no fue solo visual, sino profundamente conceptual y emocional. El diálogo que allí se produjo, aunque misterioso para los testigos que apenas podían procesar lo que veían, giraba en torno a la decisión que definiría los próximos 2 milenios de la historia humana. El maestro estaba allí en la cúspide de su poder, con la capacidad de cambiar el destino de la tierra con una sola palabra, y sin embargo, su decisión fue la de la entrega voluntaria. Aquel encuentro peer-to-peer con sus asesores celestiales fue el momento en que se selló la trayectoria hacia Jerusalén. Fue una confrontación entre la majestad del espíritu y la limitación de la forma. El velo se levantó y por un instante la eternidad se hizo presente en el continente donde se desarrollaban estos hechos. Para los apóstoles fue el colapso de todas sus ideas previas sobre el éxito y el fracaso. La revelación no fue solo sobre quién era el maestro, sino sobre lo que significaba la verdadera soberanía, el poder de dar la vida por amor. El momento de transición hacia la claridad absoluta llegó cuando la nube de luz los envolvió,
y la voz de la autoridad universal confirmó lo que sus corazones ya sospechaban pero temían aceptar. La transfiguración no fue un espectáculo para impresionar, sino el acto solemne de un ser cósmico preparándose para su acto final de servicio a la humanidad. Tras el resplandor cegador y la intensidad de la montaña, el descenso hacia la llanura trajo consigo la primera ola de consecuencias emocionales y situacionales. El silencio que siguió a la revelación era denso, cargado con el peso de lo inefable. Pedro, Tiago y Juan caminaban detrás del maestro, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. La realidad se había transformado para ellos. El hombre que caminaba unos pasos por delante ya no era simplemente un líder carismático o un profeta dotado de poderes, sino una potencia universal que se había dignado a vestir el ropaje de la carne humana. El impacto de haber visto la gloria cósmica y casi inmediatamente escuchar de nuevo las advertencias sobre el sufrimiento y la muerte creó un cortocircuito en su percepción. El cambio fue tan drástico que el mundo a su alrededor parecía ahora pálido y carente de sustancia en comparación con lo que habían presenciado en la cima. La atmósfera inmediata tras el evento fue de una introspección profunda. No hubo celebraciones ni gritos de júbilo, solo una conciencia cruda de que el camino hacia Jerusalén era irreversible. El maestro les pidió que no hablaran de lo ocurrido hasta que ciertos hechos se consumaran, añadiendo una capa de secreto que solo aumentaba la presión interna de los elegidos. El espacio sagrado de la montaña se cerró tras ellos, pero su influencia permaneció como una vibración constante en sus almas. El peso de los eventos se asentó en el grupo con una solemnidad que apagó las disputas triviales y las ambiciones políticas que a veces los dividían. Había una pausa en el tiempo, un respiro antes del asalto final de las sombras, donde la magnitud de la responsabilidad de ser testigos de tal misterio empezó a hundirse en sus conciencias. El mundo seguía su curso, con sus opresores y sus rebeliones, pero para ellos tres, el centro de gravedad de la existencia se había desplazado para siempre hacia las estrellas y más allá, hacia aquellas moradas de las que el maestro hablaba con tanta naturalidad. La resolución de esta etapa del viaje no se dio en términos de victorias externas, sino de transformaciones internas. A medida que se alejaban de la montaña del misterio, el espíritu de quien fue Tiago, mirando desde su presente cósmico, reflexiona sobre cómo aquel evento sembró las semillas de una comprensión que tardaría siglos en germinar. La consecuencia más profunda de la transfiguración fue la ruptura de la óptica limitada de los apóstoles. Aunque el miedo y la confusión persistirían, algo en su núcleo espiritual había sido irrevocablemente despertado. La lección central empezaba a emerger. El maestro no había venido a resolver los problemas humanos mediante la magia, sino a mostrar el camino para que los seres humanos despertaran sus propios atributos divinos, heredados del Padre Universal. La transformación que ocurrió en el monte era una promesa de lo que la humanidad misma podría llegar a ser si lograba liberarse de las amarras de los mundos en evolución. El asentamiento emocional de los discípulos tras el encuentro solicitado fue un proceso de maduración forzada. Tuvieron que aprender a convivir con la dualidad de un maestro que era rey en el cosmos, pero que se dejaba humillar en la tierra. Esta resolución interna era necesaria para soportar lo que vendría en Jerusalén. La transición hacia el cierre de esta fase de sus vidas fue marcada por una aceptación silenciosa. Ya no buscaban el milagro que los salvara de los romanos. Ahora buscaban la fortaleza para no perderse a sí mismos en la tormenta inminente. La narrativa muestra cómo el contacto con lo superior no siempre trae paz inmediata,
sino que a menudo trae una inquietud sagrada que impulsa al alma a superar sus propios límites. El legado del maestro empezaba a tomar forma no como un código de leyes, sino como una presencia viva en la memoria de sus testigos, una luz que brillaría en la oscuridad de los días de la crucifixión. La transformación exterior del maestro había servido para iniciar la transformación interior de sus seguidores, preparando el terreno para el nacimiento de una nueva conciencia en la tierra. Al unir todos los hilos de esta narrativa, emerge una síntesis que trasciende el tiempo y el espacio. La historia del encuentro solicitado no es solo un relato sobre eventos ocurridos hace 2 milenios en un territorio lejano, sino una reflexión sobre la naturaleza misma de la vida cósmica y el papel de la humanidad en ella. La trayectoria desde la opresión romana y el descontento de los celotes hasta la transfiguración en el monte representa el viaje del alma desde la lucha material hacia la comprensión espiritual. El significado filosófico del viaje del maestro radica en su negativa a ser el tipo de líder que el mundo exigía, prefiriendo ser el sembrador de una verdad que solo el tiempo y el dolor podrían hacer comprender. La transfiguración fue el puente necesario para conectar la angustia de los días en Nazaret con la esperanza de un futuro en el que la humanidad ya no necesite ver a los seres superiores como dioses, sino como hermanos de otras moradas. Este capítulo de la historia subraya que la verdadera política cósmica es la del amor y la libertad, una política que respeta el libre albedrío incluso de aquellos que eligen la oscuridad. La síntesis de las enseñanzas del maestro sugiere que el reino de paz que él prometió no es un territorio geográfico, sino un estado de conciencia que se alcanza al despertar las potencias dormidas del alma. La preparación de los apóstoles fue, en realidad, la preparación de toda la humanidad para un legado que aún hoy estamos tratando de descifrar. El encuentro con los asesores celestiales fue un recordatorio de que la Tierra no es una isla aislada en el universo, sino una de las muchas moradas vinculadas por leyes de fraternidad universal. Esta idea resonante prepara el terreno para el mensaje final, que el retorno prometido no es solo un evento exterior, sino el florecimiento de esa misma luz que brilló en el monte en el corazón de cada ser humano que decida caminar hacia su propia transfiguración. Finalmente, el relato nos deja con una reflexión que invita a la contemplación profunda sobre nuestra propia existencia. La esencia de lo vivido por aquellos hombres en las últimas semanas antes de la crucifixión es un testimonio de la valentía que requiere amar en un mundo que a menudo prefiere el odio y la ignorancia. El maestro, con su sencillez inquietante y su poder absoluto, nos enseñó que el verdadero triunfo no consiste en evitar el sufrimiento, sino en no permitir que el sufrimiento apague la luz de nuestra alma. La lección perdurable de aquel tiempo es que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un ciudadano del cosmos, heredero de atributos divinos que esperan ser despertados a través del ejercicio del amor fraterno. La historia nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones actuales, de nuestras crisis políticas y sociales, para vislumbrar el horizonte de una vida más vasta y significativa. Al cerrar este ciclo narrativo, queda la claridad de que el legado del maestro es una invitación abierta a la comunión con civilizaciones que ya habitan esas muchas moradas de las que él hablaba. No somos seres solitarios en un universo indiferente. Somos parte de una arquitectura espiritual inmensa donde cada acto de bondad y cada esfuerzo por la verdad cuentan. El mensaje final es uno de esperanza y responsabilidad. La tormenta puede ser devastadora, pero la semilla ya ha sido plantada. En la quietud de nuestra propia reflexión, podemos encontrar el eco de aquella luz que brilló en el monte, recordándonos que, a pesar de las sombras de este mundo, nuestra verdadera naturaleza es luminosa y eterna.
Que la historia de aquel encuentro solicitado no sea solo un recuerdo del pasado, sino una guía para el futuro que todos estamos llamados a construir. Un futuro donde el amor sea, por fin, el ingrediente que dé sentido a la vida en este pequeño rincón del cosmos.